Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar, con el propósito de comentarles en Cómo lo viví los acontecimientos que más me han impactado a lo largo de estos últimos 65 años. Estas no son mis memorias, aunque sean memorias mías. Antes de comenzar este podcast, quiero aclarar algo para ser totalmente transparente con las personas que me escuchan. Yo, como se dice buen cubano, nunca he sido tan católico que digamos, y ni siquiera tan inclinado a ningún tipo de religión. Esto se lo debo a mi formación de la infancia y a que cuando yo tenía la edad en la que se empiezan a tener estas inclinaciones, pasó lo que pasó en Cuba, este proceso que se hace llamar la Revolución Cubana. Y elijo este momento de mi podcast en Cómo lo viví, porque un día como estos, creo que fue el 17 o el 18 de septiembre de 1961, fueron obligados a salir de Cuba 136 sacerdotes. El grupo de sacerdotes deportados estaba integrado por 60 sacerdotes de nacionalidad española, 45 cubanos, 5 canadienses, un hondureño, un venezolano, un húngaro y un italiano. El día 17 o 18 de septiembre la policía se dedicó a detener a estos religiosos en sus diferentes iglesias y los llevó directamente a bordo de un barco que estaba en la bahía de La Habana llamado el Covadonga, donde fueron transportados hacia España. En el momento en el que ocurría esta atrocidad, Reinaldo Escobar estaba intentando alfabetizar a 4 campesinos cubanos y 2 haitianos en un poblado llamado Aguilar, en la costa sur de Camagüey, cerca del poblado de Santa Cruz del Sur. Es decir, no tengo ninguna responsabilidad, ni siquiera tengo una memoria de este asunto en particular de la expulsión de los sacerdotes. Pero yo quiero contar, lo que quiero contar es la responsabilidad individual que creo tener alrededor de este asunto. Y mi responsabilidad es una responsabilidad que comparto con decenas, con cientos, con miles de cubanos, que en los años 60 y 61 nos prestamos para la campaña anticlerical del gobierno cubano, fundamentada en una respuesta que le daba el gobierno, porque no existía todavía el Partido Comunista como forma oficial, que le daba el gobierno a las pastorales que en las iglesias cubanas se hacían contra la política del gobierno cubano. Los primeros que de alguna manera se enfrentaron ideológicamente a este proceso, que trataron de darse cuenta y de hacer que los demás se dieran cuenta, fueron los sacerdotes católicos en las iglesias cubanas. Y los jóvenes de entonces fuimos movilizados para enfrentar estas pastorales, para enfrentar esta campaña que estaban haciendo los curas católicos en relación a lo que estaba pasando en el país. Que lo que estaba pasando era el inicio de la revolución, era la reforma agraria, era la alfabetización también, y era el inicio de lo que pudiera llamarse la ideología comunista. Esta expulsión de los sacerdotes viene antecedida en la ciudad de La Habana por una manifestación de jóvenes católicos en una iglesia, la Iglesia de la Caridad, que llevaban como consigna Cuba sí, Rusia no, o Cuba sí, comunismo no. Así que eso fue un enfrentamiento allí en esa iglesia, frente a la iglesia, hubo un enfrentamiento donde finalmente hubo un joven cubano, católico, que murió a consecuencia de un balazo, varios heridos, y entonces el gobierno tomó como una especie de represalia ante lo ocurrido la expulsión de estos sacerdotes. Pero todo comienza cuando el gobierno empieza a hacer aquella campaña. Recuerdo perfectamente, había una pegatina, hoy se dice pegatina, antes se decía calcomanía, que tenía el rostro de un niño, un rostro en blanco y negro, un niño muy bien peinadito, así, muy seriecito. Y esa pegatina salió de la Iglesia Católica, donde decía:
tu hijo será católico o ateo, será religioso o ateo, ¿no? Algo como eso. Y luego el gobierno reprodujo esa pegatina con el mismo niño, pero con el lema, tu hijo será revolucionario o traidor. Es decir, vaya, ya la campaña era, como decimos, al duro y sin guantes. Tengo que confesar que para un niño camagüeyano, criado en las mejores costumbres, salir a la calle a proferir obscenidades contra los curas era algo que de alguna manera satisfacía ese deseo de todo adolescente, de todo niño, de enfrentar la autoridad. Y ya no era, no era la autoridad paterna, no era la autoridad docente, era la autoridad moral que siempre tuvieron los sacerdotes en la población cubana. Entonces, recuerdo perfectamente, salíamos a la calle a gritar consignas, haciendo unas rimas obscenas en que si los curas no tenían aquello, pero andaban ni pantalones porque sotana, bueno, en fin, no me acuerdo la rima, pero ustedes se le imaginan qué rima con pantalones. Y eso forma parte del abuso que se hizo desde personas adultas que sabían perfectamente lo que estaban propiciando contra niños, contra adolescentes, que no tenían una formación sólida para poder responder a estas cosas, ¿no? Y bueno, no es que yo me sienta culpable, de verdad que no me siento culpable, más bien me siento víctima, pero tengo que reconocer que esta actitud de salir a gritar consignas contra los curas en los años 60 y 61, aparecerse en una iglesia donde se iba a leer una pastoral que uno no sabía ni entendía lo que estaban hablando, y de pronto levantarse en el medio de la iglesia a cantar el himno nacional y a decir consignas a favor del gobierno, parecía muy divertido, pero tendría consecuencias. Tuvieron que pasar muchos años para que este muchachito se diera cuenta de que estaba siendo manipulado, estaba siendo víctima de una atrocidad, de un abuso contra un menor. Como consecuencia de estas acciones que atemorizaban a la población, de alguna manera a la población creyente, las iglesias prácticamente se quedaron vacías. Solamente había personas ancianas, los niños no iban a bautizarse, no se hacían prácticamente las primeras comuniones, casi nadie se atrevía a casarse por la iglesia, y eso duró bastante tiempo, eso duró hasta los años 90. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en la revista Cuba Internacional, que estaba en la calle Reina, esquina Lealtad. Yo pasaba a menudo por la iglesia del Cristo, esa iglesia maravillosa que está ahí en la propia calle Reina, unas cuadras de mi trabajo. Y en un año, no puedo precisar si sería 73, 74, no lo puedo precisar, 75 quizás. En la iglesia esta se armó un nacimiento por Navidad, y yo tenía la curiosidad de ver aquello, porque me ha llamado siempre la atención ese tipo de acción. Pasé 2 veces por ahí con intención de entrar y miraba a un lado, miraba al otro a ver si alguien me estaba vigilando. Creía yo que alguien me podía vigilar. Y finalmente, a la tercera vez que pasé por ahí fue que pude entrar a ver el nacimiento, precioso, un nacimiento de Niño Jesús muy lindo. Y cuando yo salí de aquella iglesia, sentía realmente que me había quitado un peso encima. Tenía la impresión de que había roto un tabú, un tabú ateo. Muchos años después, y frente al inflexible paredón de mi conciencia, tengo que decir que hoy todavía no he hecho la primera comunión, ni lo voy a hacer. Nunca me he casado por la iglesia, ni creo que lo haga. Sigo estando bautizado, era un bebé. Pero hoy tengo amigos, muy buenos amigos, que de alguna manera pudiera decir que ejercen la religión de manera profesional. El padre José Conrado, un santiaguero que ejerce en Trinidad, los camagüeyanos Alberto Reyes y José Álvarez Castor, el dominico Lester Sayas, los pastores Mario Félix y Leonardo Francisco Rodés y Bernardo del Movimiento Apostólico Fuego y Dinámica del Espíritu Santo, mis amigos avalados Urbano Fernández en Regla y Arabel Villafuerte hoy en Miami, y desde luego, si no puedo dejar de mencionar, a mi entrañable amigo Dagoberto Valdés,
un laico imprescindible, que es la persona que más me ha acercado a esta nueva manera de ver la iglesia y la espiritualidad. A todos ellos, y en especial a aquellos cuyos nombres no conozco, que insulté en mi ignorancia adolescente, les dedico este podcast. Así me despido, esperando encontrarme con ustedes aquí en Como lo viví cada viernes de este 2024.